make America wealthy again. Estos son los principales acontecimientos que han marcado el año 2025. 20 de enero, Donald Trump asumió por segunda vez como presidente de Estados Unidos. En la Casa Blanca, el republicano sacudió el orden mundial. En sus primeros 6 meses, firmó 170 decretos, un ritmo sin precedentes en el país. Desafió el derecho a la ciudadanía por nacimiento, atacó a las universidades, eliminó políticas ambientales y se enfrentó con los jueces que bloquearon varias de sus órdenes ejecutivas. Además, lanzó una violenta ofensiva proteccionista. El 2 de abril, presentado por Trump como el Día de la Liberación, el mandatario anunció una reciprocidad arancelaria para todos los países del mundo. El tema migratorio es un punto central en la agenda de Trump, ya que arremetió contra los inmigrantes indocumentados, a quienes clasifica de criminales si ingresaron al país sin visa o se quedaron sin permiso. Imágenes como esta, de aviones llevando deportados a América Latina, se volvieron frecuentes. En los tribunales de inmigración, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE detuvieron a migrantes que habían acudido a resolver sus procesos de asilo. Las operaciones del ICE provocaron protestas violentas en Los Ángeles, además de diversas manifestaciones en otras ciudades del país. Trump respondió enviando la Guardia Nacional, una medida que repitió luego en otras ciudades gobernadas por la oposición demócrata, para combatir lo que considera una delincuencia desenfrenada. En materia diplomática, Trump prometió acabar con las guerras en el mundo. Por ejemplo, presionó para un alto el fuego entre Israel y Hamás 2 años después del inicio de una desigual guerra en Gaza. El acuerdo permitió la entrada de más ayuda humanitaria al territorio y el regreso a Israel de los últimos rehenes vivos y la mayoría de los restos mortales de los fallecidos, a cambio de la liberación de unos 2.000 presos palestinos, mientras que en el terreno diplomático, la causa palestina ganó nuevo impulso. Varios países reconocieron formalmente al Estado Palestina como Reino Unido, Francia, Canadá o Portugal. En su afán de acabar las guerras en el mundo, Trump se reunió con su par ruso Vladimir Putin en Alaska para intentar poner punto final a casi 4 años de guerra en Ucrania. En noviembre, presentó un plan de 28 puntos para un cese al fuego. Rusia lo recibió con satisfacción, pero Ucrania lo ve como una capitulación forzosa y las negociaciones aún continúan. En el frente de batalla, el ejército ruso continúa su lento avance en el este, tras haber expulsado en marzo a las fuerzas ucranianas de la región fronteriza rusa de Kursk. Otro de los escenarios que marcó este 2025 fue la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, que incluyó un despliegue militar estadounidense en el Mar Caribe con el presunto objetivo de combatir el narcoterrorismo. Desde Venezuela pedimos cese el intervencionismo ilegal y brutal del gobierno de Estados Unidos en Venezuela y en América Latina. El despliegue naval que inició el 2 de septiembre ha implicado también la destrucción de presuntas narcolanchas, tanto en el Caribe como en el Pacífico, con un saldo de al menos 105 muertos y 29 lanchas destruidas. El principal objetivo de estos ataques en aguas internacionales es combatir los cárteles latinoamericanos del narcotráfico, que Washington vincula al gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, en Venezuela, consideran que esto es un pretexto para derrocar al presidente y apoderarse de las reservas petroleras del país. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, ha regresado a la casa del Padre. El 21 de abril de 2025, la noticia de la muerte del Papa Francisco a sus 88 años conmocionó a 400 millones de católicos en el mundo, y es que ocurrió un día después de su inesperada aparición en el Vaticano el domingo de Pascua. Buona Pascua. Tras más de un mes hospitalizado por una neumonía doble, miles de fieles se despidieron del líder de la Iglesia Católica en la Basílica de San Pedro, en un funeral masivo que convocó a jefes de Estado de todo el mundo. La conmoción de los fieles dio paso a las expectativas por el cónclave.
para elegir al sucesor. Luego de 2 días de votación, el 8 de mayo de 2025, llegó el esperado anuncio sobre el nuevo pontífice. Habemus papam. El cardenal Robert Prevost, un estadounidense peruano de 69 años que adoptó el nombre León XIV. Para el noticiero, Tatiana Iraeta.